Buenos días, audiencia. Mi nombre es Omar Osorio y el tema a abordar hoy es del conservadurismo al reformismo militar. Para el final de este podcast tendremos un invitado especial. Su nombre es Sebastián Romero. Es estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras y estará aquí para proporcionarnos las respuestas de ciertas preguntas precisas que ocurrieron durante la época de 1963 y 1972. Ok, dicho esto, comenzaremos esta aventura histórica por medio de este podcast. Para empezar, el general López Arellano fue el político actor más influyente por casi 20 años en la historia contemporánea de Honduras. Desde que tuvo su ascenso como miembro de un triunvirato militar en 1957 hasta su derrocamiento por el mismo ejército en abril de 1975. Entre la fecha de 1963 y 1965 atendió los intereses que bajo el gobierno de Villeda habían sido desplazados en la toma de decisiones. De ahí, entre tanto, el Valle de Sula o San Pedro Sula se había convertido en la capital industrial de Honduras gracias a las políticas que fomentó el gobierno instalado desde 1949. Esto era grave, pues Honduras ya estaba inserta en el mercado común centroamericano y los resultados del mismo no estaban siendo favorables a la economía nacional, y el empresariado sanpedrano no contaba con el apoyo gubernamental para su desarrollo y protección. Luego pasamos a que finalmente el sector comenzó a proyectar sus ideas a través del recién creado diario La Prensa. La izquierda democrática tomó el control del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en 1966, empeñándose así en que el partido asumiera posiciones respecto a la reformación agraria. El movimiento obrero y reformas tributarias, legislación crediticia, inversión extranjera e integración económica. Luego, por su parte, el movimiento obrero hondureño, cuyo desarrollo organizativo se potenció a partir de la huelga de 1954 y se convirtió entre 1967 y 1972 en la clase obrera más organizada de Centroamérica. Luego venimos a que un aspecto que uniría en su accionar opositor al sector obrero y a la burguesía sanpedrana fue la aprobación del Protocolo de San José a principios de junio del año 1968. Como respuesta gubernamental a la prolongada crisis que afectaba a Honduras dentro del mercado común. Luego, para corregir el déficit de la balanza de pagos, se estableció un impuesto del 30% a las importaciones que provenían fuera del mercadeo común. Además, se le aplicaría un impuesto de entre el 20 y 10% a varios bienes de consumo. Sin embargo, el Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional, aprobó las medidas impositivas o impuestas el 7 de agosto. Luego, así como algo conciso y breve, sería la guerra de entre Honduras y El Salvador, que el 14 de julio de 1969 el ejército salvadoreño invadió por distintos puntos del territorio hondureño, superior en preparación y número de efectivos, que contaban de entre 8.000 contra los 2.500 hondureños. Dicho ejército sale bien librado al inicio. La guerra solo duró 100 horas, que es la famosa guerra de las 100 horas. Cuando la OEA ordena el cese de fuego a los beligerantes, aunque aún así internacionalmente
de lo conocido la guerra del fútbol. Más que todo esto fue generado por una disputa tonta en mi parecer, ya que dichos países tuvieron esta disputa por un partido de fútbol que se llevó a cabo entre Honduras y mismamente por El Salvador. Luego, las causas reales de la misma se encuentran en el desequilibrio comercial, que dentro del mercadeo común afectaba a Honduras y beneficiaba a El Salvador por su mayor desarrollo relativo. Los intentos por negociar un trato preferencial dentro del mercadeo común y la negativa de Honduras en renovar los tratados migratorios con El Salvador. A pesar de la presión, el repliegue de la costa norte fue temporal, pues en 1969 los sectores organizados seguirían luchando por incorporar la agenda reformista a la política gubernamental, la guerra de Honduras y El Salvador de este año. Luego seguimos con la movilización social masiva por la defensa nacional, redujo espacio para cualquier proyecto fraudulento y represivo posterior por parte del gobierno. Fue en la fecha de febrero 13 de 1970, los líderes del COEP y de la Central de Trabajadores de Honduras, ambas organizaciones dominadas por empresarios y obreros de la costa norte, se unieron con el general López Arellano. Los tres sectores discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo entre dichas empresas antes mencionadas, que ser el Central de Trabajadores de Honduras y el COEP, y las Fuerzas Armadas, que pudieron ser ofrecidas a los partidos políticos como base para competir en las elecciones de 1971. Luego, como estábamos hablando del planteamiento, surge el planteamiento que llamaba a las elecciones libres, a la integración de un gabinete con profesionales capaces, y demandaba una lista única de diputados del Congreso Nacional. El plan ubicaba, a López Arellano y a las Fuerzas Armadas como posibles ganadores o garantes del reformismo por la élite laboral y empresarial sanpedrana, que eran los que estaban primeramente involucrados o afectados, mejor dicho, por las disputas que tenían al inicio del reformismo. Luego, en diciembre de 1970, López Arellano suscribió el planteamiento de ambos partidos. Lo aceptaron, exceptuando que presentara un candidato único a la presidencia. Lo fundamental era que el convenio estipulaba un plan mínimo de los gobiernos contenidos de la mayoría de las reformas surgidas por el Central de Trabajadores de Honduras y de la tercera reunión de las Fuerzas Vivas de Honduras reunidas en San Pedro Sula en noviembre de 1963. Luego viene que el ambiente de desorganización administrativa política y de corrupción administrativa en que se desenvolvió su gobierno motivó reuniones de evaluación entre los patrocinadores originales, que era el CTH, que era el de los Trabajadores de Honduras, el COEP y las Fuerzas Armadas del Gobierno de Unidad Nacional en el primer semestre de 1972. Esta situación estaba relacionada con el surgimiento de una nueva burguesía agraria no tradicional asociada con el capital extranjero. En la década de 1950, especialmente en la zona del sur del país y con expresión en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras cuestionaría y eventualmente asaltó, la dirección del COEP con el apoyo del ministro del Interior de Zúñiga, quien reconoce legalmente la nueva directiva, llegando así a las últimas instancias, donde que sin embargo las escasas tierras rurales, producto de la nueva conexión
con la nueva economía mundial, que nueva economía mundial nos referimos a carnes, azúcares, algodón, llevó a una polarización similar a la de los demás países centroamericanos a finales de la década de los 60. Es en sí, en la fecha del 19 de noviembre de 1972, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras envió al presidente Cruz el planteamiento de los 19 puntos en el cual se exigía una inmediata definición de la política agraria por el gobierno, que fue así donde establecieron un plazo de 8 días a partir del 30 de noviembre para que el presidente se pronunciara. Si eso no sucedía, estaban para demostrar la fuerza con la que iban a apoyar sus demandas, con una marcha de hambre para el 8 de diciembre, cuyas circunstancias fueron aprovechadas por las Fuerzas Armadas para realizar un nuevo golpe de Estado el 4 de diciembre. Luego así el reformismo, esta vez por medio de un gobierno militar, entraba de nuevo en la agenda gubernamental. Y llegando así al final, que el reformismo fue quien finalizó con toda esta época, como podríamos decir, de dictadura disfrazada más que todo, por parte del general López Arellano. Y llegando así al final, tenemos unas preguntas para nuestro invitado especial, Sebastián Romero, que brevemente nos dará una respuesta sobre dichas preguntas. Ok, Sebastián, sus 3 breves preguntas serán enunciadas a continuación. Comenzaremos con: ¿cree que el general Oswaldo López Arellano hubiera ganado las elecciones si no hubieran estado amañadas? Aunque más que todo la primera pregunta no puede así ser respondida, ya que es evidentemente que si alguien amaña las elecciones, pues evidentemente las ganarán, ¿no? Entonces, esta la omitiremos. Y siendo así, su primera pregunta en este caso sería: ¿que cuál cree usted que fue el motivo principal de la toma de poder militar? Ok, proseguimos con su segunda pregunta, que sería que cuál cree que fue la acción que más destacó por parte del general López Arellano, ya sea así positiva o negativa. Tercera pregunta: ¿mira bien usted que los militares puedan asumir el cargo de dirigir un país? Bueno, Maro, con respecto a la pregunta que nos hacía sobre el motivo principal de la toma de poder militar, pues creo que uno de los motivos principales, en mi opinión, es que al sector empresarial de San Pedro Sula, que en ese tiempo pues se crea lo que es la Cámara de Comercio y de Industria de Cortés, pues, y a todo el empresariado de San Pedro Sula, pues se les hace de lado en las tomas de decisiones de ese entonces, ¿verdad? Y vemos que algunos intereses, como siempre ha sido aquí en el país, no fueron pues cumplidos por parte del gobierno y hacen que se les tome de menos, por decirlo así. Entonces creo que eso y otros factores que también influyen hacen que el poder militar, que en ese entonces pues son terratenientes, la mayoría como López Arellano, que fue un terrateniente, crean pues o hacen ciertas acciones que derroquen en ese entonces a quien era el presidente Ramón Villada Morales. Entonces, en conclusión, podemos decir que el motivo principal de esto es que al empresario de San Pedro Sula en ese entonces se le hace de lado en decisiones del país, de la economía, ya que pues en ese entonces ya Honduras se integraba a lo que era el mercado común centroamericano y esto suponía una grave consecuencia, ¿verdad? Entonces ese sería el motivo principal en mi opinión. Bueno, Maro, bueno, siguiendo pues este podcast, pues creo que hay un interrogante que se planteó acá, que fue la de qué acción destacó más por parte del general López Arellano, si esta fue positiva o negativa, o sea, cuál fue, qué acción positiva o negativa fue lo que más lo destacó.
Creo que en mi opinión una acción negativa que él tuvo durante la junta militar fue involucrar al país pues, en una guerra. La verdad que fue una guerra, en mi opinión, sin sentido, ya que pues fueron motivos absurdos. Y a consecuencia de esta guerra con El Salvador en el 69, pues Honduras pues se vio retratada tanto en lo económico y en lo bélico. Pues así vemos, Honduras pues esa guerra la pudo haber perdido, pero gracias a la OEA pues no fue así. Y también algo más negativo es que López Arellano no fue solo la primera vez que optó por ese cargo. O sea, no es que optó por estar solo un periodo, sino que él estuvo diferentes periodos en el cargo presidencial de manera ilegal, porque fueron golpes de estado a presidentes constitucionales como Ramón Vidal Morales. Y creo que esas son las dos acciones negativas: involucrar al país en una guerra sin sentido y desestabilizar pues el ámbito político en que se veía en ese entonces. Y creo que esas serían las dos acciones negativas que lo destacó durante pues los años que estuvo en el poder. Bueno, sí, prosiguiendo con el podcast, la tercera pregunta, o sea, y respondiendo todas las preguntas que se nos hacen, la tercera pregunta me llama mucho la atención, ya que se nos hace el interrogante que si miramos bien que los militares puedan asumir el cargo de dirigir un país. En mi opinión, y creo que en la de muchos, creo que estas acciones son vistas de mala manera, ya que, como bien se sabe, las instituciones castrenses, es decir, las Fuerzas Armadas, por la Constitución de la mayoría de países, dictan que son instituciones apolíticas, es decir, que no poseen ninguna preferencia a ningún partido político, ya sea por su ideología o por cualquier cosa. Ejemplos claros de esto son las juntas militares de Argentina en los 70s, con la junta militar que lideraba Videla, en Chile con Pinochet, otra puede ser en El Salvador y en Nicaragua. Así mismo fue en Honduras con López Arellano y Juan Melgar. Vemos que en estas dictaduras militares en Latinoamérica se vieron pues violaciones a los derechos humanos y también crímenes de lesa humanidad, pues como el desaparecimiento de estudiantes, represión a los civiles, cosa que los militares no están autorizados de hacer. O sea, la institución castrense tiene la obligación de proteger la soberanía, no de reprimir al pueblo, pues. Entonces creo que en sí está mal visto y es mal visto que los militares asuman el cargo de un país, o sea, como la presidencia, ya que estos no tienen las capacidades legales de la Constitución y tampoco deben estar ahí, porque también su deber como Fuerzas Armadas es otro y no de dirigir un país. Entonces, eso sería como que la respuesta en sí. En conclusión, es mal visto porque por el simple hecho de que la Constitución no lo dicta así. Entonces, esa sería la respuesta en base a mi opinión. Ok, muchas gracias Sebastián por sus respuestas. Bueno, dicho todo lo acontecido, esperamos que el tema haya sido de su agrado y que les haya gustado. Y con esto concluimos. Muchas gracias a nuestro invitado especial Sebastián Romero por darnos algo de su tiempo para llevar a cabo este podcast y que así hayan disfrutado de una aventura histórica junto a nosotros el día de hoy. Tengan muy buen día. Nos despedimos.